Cuando uno habla de cáncer, uno habla de una enfermedad que está en términos de salud pública, es un grave problema en la salud pública del país. Ok, vamos a darlo con 20 entonces. Sí. Entonces, y la gran pregunta que quiero que respondamos todos juntos en estos próximos 20 minutos, que voy a tratar de ser lo más breve posible para poder dar opción a las demás presentaciones, es responder a esta pregunta de investigación. Si es esa pregunta que va a recorrer un poco la presentación. Si es posible controlar el cáncer desde un consultorio de enfermería. Sí. La pregunta será cómo. ¿Qué es lo que debemos de utilizar? ¿Qué estrategias debemos de tomar en cuenta? Las que nos han comentado desde el día de ayer definitivamente son muy importantes. Las que nos comentan el día de hoy también. Pero sobre todo, es posible controlar este problema del cáncer porque el problema del cáncer es un grave problema de salud pública. Vean lo que está pasando en el mundo a nivel de la población. A nivel del mundo, estas son las dos pirámides poblacionales a nivel mundial, la pirámide del año 2005, pirámide poblacional del año 2030. En definitiva, en los próximos años, según esta gráfica, vamos a crecer en población, vamos a ser un mayor número de personas, de 6 billones pasaremos a ser 8 billones de personas, pero algo que tiene que ver mucho con el cáncer, porque habría muchas características de esta gráfica, es que el grupo de poblaciones que se va a incrementar en los próximos años, además del número, es la población adulta mayor. Vean ustedes este tercio superior de la pirámide del 2005 y noten ustedes este gran ensanchamiento que tiene la pirámide poblacional del año 2030. En los próximos años, la esperanza de vida de nacer va a incrementar en los diferentes países como el nuestro. Esto está haciendo que los dos grandes grupos de enfermedades crónicas por un lado, enfermedades transmisibles por otro lado, van a ir cambiando respecto a su mortalidad. Esta es una gráfica de la OMS, no se nota mucho acá en la leyenda, pero lo que dice es que esta línea roja que vemos acá representa las muertes por enfermedades transmisibles, como el SIDA, la tuberculosis, etc. Muchas veces se dice que, o se suele pensar que este grupo de enfermedades crónicas o no transmisibles principalmente afecta a las poblaciones de mayores ingresos. Es uno de los mitos que tenía el cáncer hace algunos años, ¿no? Que se pensaba que el cáncer era una enfermedad que afectaba solo a los ricos. Y los ricos pensábamos que el cáncer afectaba a los pobres. Entonces, nadie se ponía de acuerdo. Lo que sí es cierto es que esta creencia no es de nada cierto, porque el 80%, vean, del 63%, el 80% de estas cifras del 63% de las muertes ocurren en los países de medianos ingresos o países pobres como el Perú, Bolivia, etc. Es decir, el 80% de las muertes por enfermedades crónicas que afectan al mundo se alojan en los países más pobres como el nuestro. Si hablamos de cáncer, el año 2008, estas eran sus estadísticas: 11 millones de casos nuevos de cáncer, 7 millones de personas muertas, y como el cáncer es una enfermedad que nos va consumiendo poco a poco, ¿no? Como muchas penas, el cáncer, aquel año, estaba presente en 25 millones de personas a nivel mundial. Ese era el año 2008. Vean lo que pasará en el año 2030. Poco para ir pensando si mi consultorio tendrá demanda de pacientes. Y claro que sí, en el año 2030, ¿qué no será? Serán 27 millones de personas afectadas por cáncer. Obviamente, esto en escenarios en los que no se hace nada, ¿no? Nos quedamos cruzados de brazos y no hacemos nada. Se morirán no 7, sino 17 millones de personas, y ya no serán 25, sino 75 millones de personas viviendo con cáncer. El cáncer mata más, vean ustedes en la OMS a nivel mundial, mata más que tuberculosis, mata más que SIDA, mata más que malaria. Existe ya entonces estadísticamente una necesidad de poder hacer frente a esta enfermedad desde los diferentes flancos, incluyendo el consultorio de enfermería. Vean lo que pasa en el Perú. En el Perú la situación es básicamente la misma. La transición epidemiológica también está afectando a las pirámides poblacionales en el Perú. Pirámide del año 70, una pirámide casi perfecta, una base amplia, una punta estrecha. Vean cómo progresivamente, década tras década, la pirámide ha ido cambiando en forma. El año 2010, año 2025. Un grueso grupo de personas peruanos o peruanas vamos a estar metidos seguramente en este grupo de personas. Que no es del todo malo, obviamente. ¿A quién no le va a gustar la idea de vivir más años, de ver crecer a sus hijos, a sus hijas, a
nuestros nietos, ¿no? Pero, así como vamos a tener esos buenos momentos, vamos a tener momentos de riesgo. Y la edad es el principal factor de riesgo para enfermedad crónica, incluyendo el cáncer. Entonces, de tal manera que vamos a tener un mayor número de personas afectadas con esta enfermedad, o por lo menos el mayor riesgo de hacerlo. Esto lo menciona en esta gráfica el Ministerio de Salud del país. Vean cómo a través de los años, según el Ministerio de Salud, las muertes por infecciones van a ir bajando, mientras que las muertes por cáncer y muertes por enfermedad cardiovascular también se va incrementando. Entonces yo iré pensando que mi consultorio de enfermería idealmente no debe estar enfocado solo a una patología, sino debe ser un poco más abierta. Si estoy pensando en cáncer, y cuando uno hace prevención de cáncer, uno hace prevención de muchas enfermedades crónicas también. Esta es un poco la estadística de cáncer, que lo voy a pasar muy rápidamente, solo para poder decirles cuáles son los cánceres más frecuentes en el Perú, cuáles son los cánceres que matan más a nivel nacional, y los cánceres más frecuentes a nivel nacional de ambos sexos. Estamos hablando del cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago, cáncer de la mama, cáncer de la próstata. Es decir, si yo quisiera pensar en qué servicios voy a brindar, orientados a qué tipo de cáncer voy a brindar mi servicio del consultorio de enfermería, tengo que también pensar en esto. Tengo que hacer un análisis paralelo entre lo que dice la demanda de mi población y lo que dicen también mi casuística de la enfermedad. Y respecto al cáncer, estos son los 5 cánceres más frecuentes a nivel nacional, y estos son los 5 cánceres o los 5 o 6 cánceres con la más alta mortalidad. Cáncer de estómago, el cáncer más mortal a nivel nacional, el cáncer que mata más a hombres y mujeres, el cáncer de pulmón, muy conocidos sus factores de riesgo, principalmente el consumo de tabaco, etc. El cáncer de la próstata, colon y recto, hígado, etc. Entonces, la demanda la vamos a tener, porque si pensamos en qué población, si hagamos el número, vamos a tener mayor número, aquella persona enferma o aquella población en riesgo de enfermarse, obviamente el mayor número de población que vamos a tener es aquella que está en mayor riesgo de enfermarse. Sin embargo, el problema no solo son las estadísticas de cáncer, los datos que les he mostrado, sino que también en el Perú existen muchas personas que vemos pasar como estas que vemos en esta gráfica. Gente adulta, adulta joven, adulta mayor, que sabe Dios qué cosas sabrá del cáncer, qué cosas pensarán del cáncer, ellos, o quizás ellos también, que también son peruanos. Los peruanos solo usamos falda o pantalón o zapatos, no, todos, ¿sí? O ellos, ¿sí? La gran necesidad que tiene esta persona frente a una enfermedad que estadísticamente se está incrementando considerablemente y cuyos factores de riesgo son factores de riesgo que se pueden cambiar, que se pueden transformar. Vean cuáles son aquellas cosas que el Instituto de Enfermedades Neoplásicas ha podido identificar como pensamientos o frases o cosas que se comentan mucho en la población respecto del cáncer, que no es importante hablar de cáncer, que no es posible prevenirlo, que no existe detección temprana. Las personas no van a sus consultas, a sus chequeos, porque dicen que tengo miedo que me digan que tengo cáncer. O sea, ¿para qué voy al hospital? ¿Para qué voy a mi chequeo? Y si me dicen que tengo cáncer, mejor prefiero no ir, ¿sí? Sí, otro un poco bestiado, sí, fumo, total, de algo hay que morir, ¿no? Este es un tema que lo pongo acá en la colación porque es un trabajo que se puede hacer también con pacientes, porque mi consultorio de enfermería oncológica no solo tiene que estar orientado al aspecto preventivo promocional, también puede estar orientado al aspecto recuperativo, al aspecto de mantener adecuadamente una recuperación adecuada en los pacientes. ¿Por qué razón? Porque muchos pacientes piensan que el cáncer es una enfermedad que se puede transmitir, que se puede contagiar. Me aíslo porque tengo cáncer, o los familiares aíslan al paciente como si fuera un tuberculoso. No, separan sus cubiertos, sus utensilios, pensando que el cáncer puede ser transmitido. Otro hecho más, me da miedo contagiar, por eso me alejo, el Estado nos abandona. Vean ustedes, todos estos mensajes o temas que seguramente cuando tengan la opción de ver la presentación en la página del colegio lo van a poder revisar con mayor detenimiento. Pero algo que yo quisiera detenerme solo en esta parte es este último dato, que entiendo yo, nadie en la sala va a poder volver a repetirlo o decirlo en su vida, ¿no? Personas que captan el mensaje, poder hacerse un chequeo preventivo, de poder hacerse un examen o una consejería preventiva de cáncer, el personal que los recibe, el mal instruido, ¿no? ¿Qué cosa le dice? Señora o señor, si está bien, ¿para qué vienes? Ese es en los hospitales hay muchos, como en las consultas médicas o consultas, para generalizar. Si está bien, ¿para qué viene? ¿No?
O sea, en lugar de poder alentar a la persona en cultivar o seguir cultivando este buen hábito de cuidar su salud, le preguntamos si está bien para que viene. Bueno, en todo caso es una pregunta, ¿no?, prohibida para los consultorios de enfermería. Entonces existe una serie de mitos y creencias que sobrecargan todo el sistema de salud. ¿Qué es lo que tenemos que lograr con consultorio de enfermería en oncología? Recordar que el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿sí?, que no tiene que ver con la brujería, con el golpe, con el daño, ni mucho menos. Es una enfermedad multifactorial, ¿sí?, que se inicia con una célula que luego pasa a conformar una lesión precancerosa, susceptible de ser detectada, susceptible de ser tratada, susceptible de ser curada, pero como no es adecuadamente identificado, detectado o tratada, sucede a un tumor maligno con toda la sintomatología de un cáncer clínico. Si conocemos esta historia clínica del cáncer, el control de esta enfermedad también debería pasar por todas estas etapas. Actuar mucho en promoción de la salud, en prevención primaria, que significa el control de los factores de riesgo. Y en ese aspecto tenemos muchísimo que, no solo que abordar, sino muchísimo que desarrollar. Trabajar mucho en detección temprana, siempre y cuando las funciones así lo puedan permitir. Trabajar mucho, obviamente, en el diagnóstico, tratamiento oportuno y sobrellevar muy bien los efectos secundarios o tóxicos de los agentes de quimioterapia que se usa mucho para el tratamiento con cáncer, cuidar o prevenir los efectos de la radioterapia que es otra modalidad del tratamiento del cáncer. ¿Por qué no también cuidar y prevenir algunos efectos, algunas complicaciones de las cirugías oncológicas? Y finalmente esto también es importante. Me encantaría tener un poco más de tiempo a hablar de este tema, porque este cuidado terminal, cuidado del dolor, ¿sí? Ok. El cuidado terminal, el manejo del dolor es una necesidad que se tiene que abordar desde los consultorios de enfermería a nivel nacional. Por temas de trabajo tengo la suerte de haber recorrido casi todo el Perú, de conocer muchas ciudades del Perú, y resulta muy dramático, muy penoso encontrarse con pacientes con cáncer que viven en la selva, en la sierra, que están suplicando con una simple aplicación de una morfina. ¿Y por qué no va al hospital, al tópico, a que le coloque? No, porque la enfermera, el doctor no quiere ni siquiera ni tocarla, porque apenas ven morfina ya, eso es algo que eso la puede matar. Entonces nadie se atreve, o quizás no se sienten capacitados, entrenados, ¿no?, de poder aplicar este medicamento que controla el dolor a los pacientes con cáncer. Entonces estamos hablando de una población que también requiere ese servicio. Entonces no solo hablar de prevención y promoción, sino también concentrarnos en el otro lado de la moneda, en el otro extremo del cuidado, que es el cuidado, el soporte a los pacientes y el manejo del dolor adecuadamente. ¿Cómo pasar entonces de todo esto? De gente, mucha gente que espera el inicio de sus síntomas, gente que está aparentemente sana, que crea un sistema de atención primaria extremadamente ocupado, lleno de enfermos, y que muchas veces usa la emergencia del hospital como un consultorio médico. ¿Cómo pasar de esto? Más bien a esto acá. A esto. A un sistema en el que la gente acude al establecimiento antes al consultorio de enfermería, en general los establecimientos de primer nivel, y por qué no también incluir al consultorio de enfermería oncológica antes de presentar los síntomas, ¿no? Y obviamente se crea un sistema basado, incluyendo a los consultorios de enfermería, un sistema basado en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. En términos de cáncer, diríamos, ¿cómo pasar de esto? ¿Qué es el rostro del cáncer en el Perú? ¿Qué representa enfermedad avanzada? ¿Qué son pacientes que no hacen más que saturar todo el sistema de atención oncológica a nivel nacional? Y obviamente son casos avanzados y muchos de ellos son incurables. ¿Cómo pasar de esto a más bien a ver estas cosas de acá? Enfermedad temprana. Enfermedad que más bien con un simple tratamiento, una simple orientación, puede ser tratada adecuadamente. Entonces el modelo preventor, el modelo consultorio de prevención oncológica tiene una serie de pasos que se lo muestro rápidamente acá antes de que me apaguen el micro. Mentira, no creo que me apaguen, ¿no? Sí. Que usan mucho los medios de comunicación. Ya hace ratito hablaba mucho el coaching, ayer hablaban seguramente el posicionamiento de la empresa, etc. Todos esos elementos nos van a ayudar. Los conceptos que podemos tener, el conocimiento que podemos tener de enfermedad nos va a ayudar. El uso del proceso de atención de enfermería como parte de la historia de atención del consultorio nos va a ayudar, ¿sí? Pero lógicamente
preventorio, este consultorio de enfermería, ahora creo que me pongo por acá, para que me vean de cuerpo entero. Ahí está. Me pongo por acá porque creo que voy a usar estos materiales. Entonces vean, el consultorio de enfermería, que aquí le llamamos preventorio, tiene y debería tener un aspecto, un valor agregado, ¿ok?, a los demás consultorios. Y ese valor agregado es esta palabra acá, y se llama navegación. ¿Qué cosa significa la navegación? ¿Qué significa navegación? ¿Qué entendemos por navegación? Si nadie quiere responder, yo las voy a animar con algo. Les regalo un rompecabezas a quien me responda. O la idea que tenga de navegación. Nadie quiere llevarse un rompecabezas. Levante la mano. Ahí, licenciada. Buscar información. No, usted está con ganas de contestar. Sí, usted. Vamos, dime lo que usted piensa. Navegación, una más. Aprovechemos que no me vienen a avisar todavía. No. No, esa es la navegar. Otra más. Le escuché decir algo. Bueno, exactamente. Lo que usted acaba de comentar y pensar es lo que es la respuesta. La navegación es el seguimiento de los pacientes, el seguimiento de los usuarios. Un regalo, por favor. Páselo, por favor. A ver, si quieren aplaudir, aplaudan, no hay problema. Ok, vean, la navegación no es otra cosa que el seguimiento de los usuarios. Es decir, llega mi usuario a la consulta de enfermería y yo no tengo por qué darle solo la atención y olvidarme de esa persona, sino hacerle un seguimiento de la consejería, de la sugerencia que yo le haya podido dar. Si identifiqué un factor de riesgo que es el consumo de tabaco, el consumo de cigarrillos, tendré que hacerle seguimiento a esta persona. Si en un momento se le sugirió al ginecólogo para un Papa Nicolau, un examen ginecológico, tengo que sugerir, o sea, tengo que hacerle ese seguimiento a esta persona para poder tener el resultado de mi trabajo. Es decir, la consulta en oncología no es una consulta única, es una consulta. Cuando hablamos de consulta de enfermería, debería tener un proceso de navegación. Con esto voy a acabar rápidamente. Solo esto son unas gráficas de lo que significó el preventorio hace algunos años. El primero en Latinoamérica fue creado en el Hospital Carrión. ¿Quién es el Hospital Carrión? Rosita, ¿sí? Qué gusto, Hospital Carrión. Y obviamente hemos podido desarrollar muchas herramientas que les va a servir a ustedes que quieran que se animen a colocar o implementar un consultorio oncológico. Guías de consejería preventiva y cáncer, hasta normas técnicas oncológicas para la implementación de un preventorio oncológico o un preventorio de cáncer. Vean, tenemos esta norma oncológica que no solo nos orienta en qué cosas tienen que hacer, sino nos hace una diferenciación entre lo que significa un preventorio oncológico básico o un especializado, solo para tener un poco el marco teórico conceptual que significa este enfoque de prevención de cáncer a través de los preventorios. ¿Cuáles son las condiciones para el adecuado funcionamiento del preventorio oncológico? Vean ustedes todas las cosas que tenemos que tener. Voy a pasar un poco rápido, me van a disculpar. Obviamente la historia del usuario tiene que estar registrada, ¿sí? Y esta es una ficha de valoración de riesgo de la mujer y la ficha de valor de riesgo del varón. Y todo esto sustentado, acompañado con una historia del usuario, no paciente, una historia del usuario que está en base al proceso de atención de enfermería. La distribución, el ambiente, creo que eso es ya imaginación y creatividad nuestra. Ayer lo comentaban, se discutía mucho esto, que si uso la mesa, no uso la mesa, un transparente, un de plástico. Eso es importante, pero también tiene que ver mucho el ingenio, tiene que ver mucho la experiencia de los demás consultorios también, ¿sí? Que debemos de considerarlo para poder implementar los métodos. Estos son los preventorios que tiene el Instituto de Neoplásicas a nivel nacional. Y finalmente, pues, volvemos a la pregunta inicial. ¿Otro regalo? Otro regalo. ¿Es posible entonces controlar el cáncer? No, pero creo que esa es la realidad. Y esto va a arreglar eso. Cuando hablaba de material, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa usar en el consultorio de enfermería? Podemos usar desde material impreso hasta materiales interactivos. Algunas personas, por suerte, lograron tener este juego que se llama Nanodoc. ¿Quién tiene el juego Nanodoc? Levanten la mano el CD de Nanodoc. ¿Quién los tiene? Levanten más alto la mano. Devuélvanlo, por favor, porque tanta cosa.
Mentira. Entonces, fue interactivo, ¿ok? La información impresa, ¿correcto? Todo es importante. Adaptemos las formas de comunicación, información, educación de acuerdo a la realidad que podamos tener. No existe una regla única, por eso que no me detengo a hablar cuáles son, ¿ok? Lo que sí tengo que decir es que existe mucha información que tenemos que adaptar. Respuesta a esta pregunta: ¿es posible entonces controlar el cáncer desde un consultorio de enfermería, sí o no? Sí. ¿Quién respondió primero? Usted. A ver, por favor, Diana, gracias. Muy bien, sí, pues. Y la respuesta es... Imposible. ¿Imposible? No. Quizás por ahora. Quizás podamos ver ahora medianamente imposible porque ya me hablan afuera que tengo que ir a la SUNASA, a la SUNAT, a la no sé qué tanto, que mis materiales, tengo que pensar en la publicidad, en la mesa, no mes. Relativamente imposible. ¿Sí? Pero cuando empecemos al camino, cuando empecemos a andar, cuando empecemos a forjar ese camino, es imposible. ¿Cómo saca este ratoncito? Está tratando de alcanzar su quesito. Es imposible, lógicamente se va a volver un proyecto posible. Y ese proyecto posible, y con eso termino, no es para poder llenarnos de dinero, de riqueza, ni tampoco necesariamente para desarrollar la enfermedad, pero la profesión, sino más bien para hacer frente a este grave problema de salud pública que significa el cáncer. Hagámoslo también con esa mística que tiene el enfermero, que quizás no lo tienen otros profesionales, esa sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros, que quizás nos diferencia mucho, no solo de profesionales, sino también de personas, esa sensibilidad que uno no tiene por qué perder, ¿sí? Y nada más, solo me queda decirles que un gramo de prevención en consultorio de enfermería vale más que una tonelada de prevención. Aquí tienen ustedes mi correo, y abajo tienen, alguien me comentó, me dijo: dale publicidad a tu fanpage, ahí está, en Facebook, Abel Limache García. Pueden buscarme, pueden ver los videos, las grabaciones que tenemos, un material que podemos compartir con ustedes. Y nada más, solamente den un like y estaré con ustedes en Campus Corazones. Muchas gracias.